la cultura y la inteligencia humana hace parte de diferentes contextos de la vida y también de diferentes corrientes de pensamiento. Para este caso vamos a hablar de el mundo maravilloso, por así decirlo, de la poesía. Y como vamos a hablar de teoría de conjuntos, es posible relacionar la poesía con los conjuntos. Y vamos a hablar de un universo de datos U, que va a tener como elementos poemas. En este universo de poemas vamos a construir 4 conjuntos. Vamos a tener un primer conjunto que lo vamos a llamar el conjunto C. En este conjunto C podemos decir que vamos a almacenar como elementos poemas clásicos, poemas que se han construido en la historia de la humanidad. A este conjunto podemos relacionar un segundo conjunto que lo vamos a llamar el conjunto R. En este conjunto R podemos tener como elementos poemas románticos o de tipo romántico, poemas que hablen de romance. Para el tercer conjunto vamos a tener como elementos llamamos a este conjunto M para hacer referencia a poemas melancólicos o que generen el sentimiento de melancolía en las personas. Y un cuarto conjunto que lo llamaremos el conjunto S, y este conjunto S diremos que tendrá como elementos poemas de género sugestivo o que generen algo de sugestión en las personas que lean este tipo de contenido. Ahora ya tenemos los conjuntos que recogen algunos tipos o géneros de poemas. Algunos tal vez no estén formalmente definidos, pero quisimos relacionar esos conjuntos para mostrar que es posible simular contextos de la vida real a través de la matemática, en este caso a través de la teoría de conjuntos. A través de conjuntos podríamos mirar, por ejemplo, un conjunto de personas o una comunidad de personas cuales leen ciertos poemas, por ejemplo, quienes leen poemas solamente clásicos o quienes leen poemas clásicos y románticos o clásicos románticos y sugestivos. Es decir, se puede generar cualquier tipo de relación para hacer posterior análisis. Precisamente a través de las relaciones vamos a subrayar el área sombreada para determinar así cuál es el conjunto que define dicha área. Digamos que en este caso tenemos como área señalada la siguiente: parte del conjunto M, como podemos ver, y del conjunto R. Esta es el área señalada que corresponde a este diagrama. Llevando esto a un contexto de la realidad, se puede pensar que alguna persona decidió analizar quienes leen poemas de melancolía, pero que no contengan, que no sean ni clásicos ni contengan o sean sugestivos, o también quienes leen romance, poemas de romance que no sean de poemas clásicos ni sugestivos o romance sugestivo. Vamos ahora a
definir el conjunto que define dicha área. Para eso recuerde que es una buena práctica siempre hallar cuál es el conjunto que contiene la mayor parte de área sombreada y a partir de ahí aplicar complementos o diferencias para obtener un conjunto más simplificado. En este caso tenemos dos formas de hallar el conjunto total. Una puede ser hallando este subconjunto y unirlo a este subconjunto. Y la otra es, como mencionamos ahora, encontrar la mayor área sombreada, en este caso M unido R. M unido R tiene la mayor parte sombreada, pero a M unido R le debemos restar sectores que no pertenecen a M unido R. Y esos sectores estarán contenidos en C unido S. O sea que si a M unido R le restamos C unido S, obtenemos el área total. De la otra forma sería R menos C unido S, unido M menos C unido R. Esas son las dos formas de división de este diagrama para obtener el conjunto total. Entonces, dando la visión general, como acabamos de indicar ahora, vamos a definir el conjunto total como los elementos X del universo de datos o de los poemas que pertenezcan a la unión entre R y M, o sea que pertenezcan a R unido M, y además debe cumplir que dicho elemento no pertenezca a la unión de los conjuntos C y S. Aquí estamos definiendo la diferencia de conjuntos, elementos que pertenecen a un conjunto y que no pertenecen a otro conjunto. O sea, este conjunto o subconjunto dado como R unido M menos los que no están en este otro conjunto dado como el conjunto C unido S. Este es el conjunto total que me define el área sombreada que vemos en este diagrama. Cualquier elemento que esté en este conjunto tiene que estar en alguna parte del área señalada. Vamos a adicionar elementos al diagrama y probar el conjunto que acabamos de definir. Entonces digamos que acá podemos adicionar como elemento un poema. Puede ser un poema que lo llamemos S1. Aquí para agregar un elemento al área sombreada podemos adicionar como elemento un poema también. Un poema de tipo romántico, recuerden que ese es el conjunto de los poemas románticos y llamaremos a este elemento R1. Entonces probemos el conjunto total. Veamos si el elemento S1 está o no en el área que interesa analizar. Entonces R unido M contiene al elemento S1. R unido M contiene a S1, vemos que no. Y como hablamos de resta, podemos concluir que este elemento no pertenece al área sombreada. Si agregamos otro elemento, por ejemplo acá un poema de tipo clásico, lo podemos llamar C1, vemos que tampoco hará parte del área sombreada. Aunque sí pertenece a R unido M, este poema C1 pertenece a R unido M, al restar a R unido M la unión de C unido S, vemos que se excluye el sector en donde está contenido este elemento. Por ende, este elemento no hace parte del área sombreada, ya que no está definido en el conjunto total. Ahora, para el caso de R1, un poema de tipo romántico, vemos que está en R unido M, si pertenece a R unido M, y al restar este subconjunto, o sea C y S,
vemos que R1 continúa estando definido en este conjunto, o sea, no se excluye. Por eso R1 es un elemento o poema que sí pertenece al área sombreada. Y podemos agregar más elementos, por ejemplo, al conjunto M, y también estará en este conjunto, ya que hace parte de la unión de M y R, y al restar C y S, pues igualmente seguirá estando en este conjunto total. De este modo se mostró que es posible a una unión restar otra unión de conjuntos.